A la luz de la palabra. Bienvenidos a un nuevo programa, muchas gracias por acompañarnos, gracias porque nos hacen llegar sus mensajes, ¿no? También de aliento para que continuemos creando este contenido. No se olviden que todos los materiales están a su disposición y que en nuestro canal de YouTube pueden acceder de manera totalmente gratuita para poder repasar los programas, todo este seminario que estamos haciendo también del libro de Apocalipsis, que ya también el licenciado les va a ir mostrando y les va a ir contando cómo vamos a ir cambiando, porque lo que no, podríamos decir, lo que no evoluciona para bien, lo que no mejora, muchas veces se estanca. Y nosotros tenemos que buscar siempre crecer, tenemos que buscar siempre mejorar, tenemos que buscar siempre poder predicar y llegar a más personas. El Evangelio tiene que ser predicado y dispersado por todo el mundo, porque Cristo pronto viene. Y cuanto más rápido cumplamos con la obra que nos dio, más rápido va a venir Cristo. Y saben, a veces la vida nos pasa que nos toma por sorpresa con diferentes problemas, porque es el mundo en el que estamos viviendo. Pero siempre, siempre tenemos un ancla firme, un ancla segura, donde mirar, un punto en la distancia en el cual aferrarnos. Y es Dios. Y por eso nos dejó su palabra, que es lo que vamos a estudiar. Por algo el programa este se llama A la luz de la palabra, ¿no? A través de lo que Dios nos quiere decir a través de su estudio. Y para ello, hoy vamos a utilizar el estudio de un ejemplo que se encuentra en el libro de Crónicas. En segunda de Crónicas, para ser más exactos. Saben, en un principio el libro de Crónicas no estaba dividido en 2 tomos, como hoy nosotros lo tenemos en la Biblia. Era un compendio entero. Y hay algo curioso, y muchos estudiosos y eruditos están de acuerdo, es que el libro de Crónicas, el de Esdras y el de Nehemías, tienen una similitud en la escritura que hace pensar que quizás estos libros sean del mismo autor. Por lo tanto, quizás y tal vez Esdras, quien era un escritor de esa época, un escribano, es muy probable que lo haya escrito Crónicas. Y en Crónicas encontramos la historia de Israel desde Adán hasta la época en la que el reino se divide, ¿no? Hasta la época y más, hasta la época en la que Ciro invade Babilonia y comienza de nuevo otra etapa, ¿no? Que Dios ya lo había dicho y en el libro de Daniel nosotros lo podemos estudiar. ¿Saben algo interesante? En el libro de Crónicas es un énfasis principal en David y su descendencia. ¿Pero por qué? Porque de ahí iba a venir el Mesías, ¿no? También hay un enfoque especial en Judá. ¿Ustedes se acuerdan que cuando se divide el reino de Israel, queda la parte de Israel y Judá? La parte de Israel generalmente se caracterizaba por hacer lo que le parecía y no cumplir con los mandatos de Dios. Y sin embargo, la parte de Judá, que era la parte sur del reino, siempre se caracterizó por tener en su reino, ¿sí?, reyes que eran descendientes de David, de la tribu de Judá. Y si hay algo que el escritor, no hay duda que quiere recalcar, es que el camino de la obediencia, el camino de vivir una vida conforme a lo que Dios quiere, son de bienestar y paz para aquellos que quieren. Quiere decir que primero, Dios no obliga a nadie. Y segundo, cuando uno decide poner a Dios en primer lugar, cuando uno decide confiar en las promesas que Dios tiene en su palabra, Él siempre cumple y Él quiere para nosotros bienestar y paz. ¿Bienestar y paz? ¿Quién puede hablar de esto en el mundo en el que estamos viviendo? Donde las pandemias nos están arrasando, donde hay cada vez más guerras y se matan a más personas, donde las enfermedades son cada vez más crudas, donde el clima cada vez es peor. Sí, Dios te quiere traer paz. Y vamos a abrir en su palabra. ¿Dónde lo vamos a ver? No lo vamos a ver más que con un ejemplo. Este ejemplo se encuentra en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 20. Te invito a que abras tu Biblia. Y es más, si no tenés una Biblia y te gustaría tener una, escribinos a través de los diferentes medios de contacto para poder aclarar alguna duda o para también poder hacerte llegar un material en papel. También está la Biblia
en los celulares y en las tablets, pero siempre es lindo poder leer en el papel. Como que, no sé a ustedes, pero a mí me pasa que cuando yo leo algo en el papel, como me puedo compenetrar más en la historia. Y vamos a leer sobre el rey Josafat. Y en el capítulo 20, voy a leer primero del versículo 1 al 4, dice lo siguiente. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos los otros amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar, y de Siria, y aquí están en Hasesón Tamar, que es en Engadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Poniendo un poquito en contexto. Josafat fue un descendiente directo, quizás en un tataranieto de David, que había conocido la historia de su familia, había entendido, y él había sido próspero en su reino. Para que nosotros tengamos una idea, al momento de Josafat ser rey, él tenía un ejército de aproximadamente 1.000.000 de soldados, junto con sus carros y con las espadas y con las lanzas y con todo lo que el ejército necesitaba. Quiere decir que no era que tenía un ejército débil. Pero estamos acá en una encrucijada porque estamos en un 3 contra 1. 3 pueblos contra 1. Eran los moabitas, los amonitas, ¿no? Los descendientes de Amón, iban contra solamente Judá. Ahora imagínense ustedes esto. Están en su casa tranquilos y de repente les avisan que hay una guerra. Y ahora ustedes pónganse en el lugar de Josafat. Son reyes de Israel. Y les vienen a decir que los superan en número, con un ejército mayor, y que lo que van a enfrentar quizás no salgan victoriosos. Quiere decir que las probabilidades están en contra, porque les ganan en número, en ejército, en caballeriza. Quiere decir que los enemigos de Judá, en este caso, se estaban aliando para ir en contra de un enemigo en común. Y esta es la realidad en la que estaba viviendo Josafat. Josafat fue un rey que siempre se mantuvo firme en los caminos de Dios. Y eso lo revela el actuar. Y saben, nosotros hoy no nos vamos a enfrentar contra reyes, contra ejércitos literales. Pero sí estamos enfrentando diferentes enemigos. ¿Se acuerdan que venimos hablando de que nosotros tenemos una guerra que no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades? Y a veces pareciera como que todas las cosas se alinean para venir en nuestra contra. Algún problema familiar, sumado con alguna enfermedad, con algún problema económico, y de repente nos vemos rodeados y no tenemos salida y no sabemos para dónde salir corriendo. Esa es la misma situación en la que estaba Josafat. Pero ¿saben qué dice acá? Dice que cuando tuvo temor, él humilló su rostro y fue a consultar a Jehová. Y el problema no es tener miedo, ¿eh? Está bien tener miedo. El problema es cuando la situación de peligro en la que estamos viviendo, cuando la situación que nos da miedo nos paraliza. No reaccionar ante lo que estamos viviendo. Eso sí está mal. Porque muchas veces las situaciones de riesgo en las que estamos, de peligro, de dolor, de angustia, nos paralizan y nos olvidamos de lo más importante, que es entender que somos hijos de Dios. ¿Saben? Cuando nos enfrentamos a una situación así, y no importa cuál sea a lo que nos estemos enfrentando, que sea con lo que a vos hoy te está quitando el sueño, siempre, siempre la primera opción tiene que ser Dios. Siempre tenés que recurrir a Dios. No hay ningún enemigo que sea más fuerte que Dios. Y eso lo entendía Josafat.
Tranquilamente Josafat pudo haber dicho, bueno, listen los caballos, afilen las flechas, nos vamos a la guerra. Sin embargo, decidió preguntarle a Dios cuál era su voluntad. Y no solamente él, sino que hizo ayunar a todo el pueblo, a todo el país. Y no solamente Judá, el reino en sí, sino todas las ciudades alrededor. Estaban rodeados, le habían rodeado el campamento, no tenían escapatoria, estaban en una situación límite. Pensá un poquito vos, ¿en qué situación? ¿Sentís que estás en una situación límite? ¿Sentís que una enfermedad te está rodeando? ¿Sentís que algún problema con la familia, con el matrimonio, con algún familiar cercano, algún amigo se convirtió en tu enemigo? ¿Con qué estás peleando? Déjame decirte que en ese momento en el que no sabes para dónde correr, tenés que correr hacia los brazos de Dios, así como lo hizo Josafat. Y fíjense lo que sigue diciendo. Voy a leer ahora qué es lo que Josafat clama a Dios y todo el pueblo estaba escuchando. Josafat va al atrio del templo que su bisabuelo había construido. Y fíjense lo que dice Josafat del versículo 9 al 12. Si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese, he aquí ellos nos dan pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene en contra de nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Interesante situación. Josafat la tenía bien clara. Saben, en la peregrinación por el desierto, luego de los 40 años, que ellos anduvieron rondando por el desierto, ¿no? Ese pueblo que no pudo entrar a la tierra prometida, ya los había conocido a todos estos pueblos. Con Josué viene la conquista de la tierra que Dios le había prometido. Y en la conquista de la tierra prometida, Dios envía a Josué y a los israelitas a atacar y a vencer a las naciones que habían tomado posesión de la tierra que les pertenecía por promesa al pueblo de Israel. Y Jehová mandó a matar a muchos que vivían en esta zona, o sea, mandó a matar porque era la manera de retribuir la promesa que les había dado. No es que Dios se complace en matar a las personas. Eran todos enemigos del pueblo. No nos olvidemos que estamos en la lucha entre el bien y el mal. Dios tenía que mostrar que Él era Dios y que las consecuencias del pecado en la vida traían la destrucción. Pero en medio de esas destrucciones, Jehová le ordena a su pueblo no atacar a los edomitas, a los moabitas y a los amonitas. Los edomitas eran de la ciudad de Edom. Edom eran los descendientes de Esaú, hermanos de Jacob. Los moabitas y los amonitas eran los descendientes de Lot. Lot se mantuvo firme ante Dios y salió de Sodoma y Gomorra. Por eso, por amor a Esaú y a Lot, Dios mantiene su promesa con los edomitas, los moabitas y los amonitas. Eso quiere decir que Dios cuando promete algo lo cumple. Y no es como nosotros, que a veces cumplimos cosas o prometemos cosas, y nunca las cumplimos. Dios lo que promete, lo cumple. Pero acá se presenta una situación en la que la heredad que habían recibido de parte de Dios, ahora les quería ser arrebatada. Y en medio de la guerra entre el bien y el mal, entre medio de la guerra entre las promesas que Dios les da a su pueblo,
Siempre Dios es el que vence. Siempre. Y acá estaban en un momento de desesperación. Señor, tú nos dijiste que no los matemos. Y ahora nos vienen a sacar de la tierra que tú nos diste. ¿Cómo es la cosa? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué parte me perdí? Y sin entender, porque a veces hoy nosotros tampoco entendemos la situación. ¿Por qué estamos viviendo lo que nos estamos viviendo? A veces es por consecuencia de nuestras decisiones, pero a veces es por consecuencia de las decisiones de otros. No se olviden que estamos en un mundo de pecado. Y esto lo sabía muy bien. Por eso en el versículo 12 dice, en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud. No sabemos qué hacer. A veces no te pasa que no sabes qué hacer. A veces no te pasa que no sabes para dónde salir corriendo en la situación en la que estás viviendo. A veces no te pasa que te sentís desbordado o desbordada. Que lo que está pasando a tu alrededor es mucho más fuerte de las fuerzas que vos tenés. Déjame decirte que así como en ese momento la guerra pasó de ser con el pueblo y pasó a ser con su Dios, hoy es lo mismo. Por eso dice, ¿no lo juzgarás tú? Dios se encarga de juzgar siempre. De juzgar y dar una sentencia. Nadie se escapa del ojo escudriñador de Dios. Y en esta guerra, el pueblo de Dios estaba en desventaja. Y quizás hoy vos también te podés sentir en desventaja. Quizás hoy también vos podés pensar que ya las fuerzas son cada vez menos y que no podés salir adelante. Déjame decirte que en ese momento donde no sabes para dónde salir corriendo, siempre, siempre la mejor opción es correr hacia los brazos de Dios. Cuando te encontrás entre la espada y la pared, Dios es el que te da la salida. Y ellos lo sabían, entonces fueron a clamar a Dios. Y cuando un hijo de Dios le clama a su padre, el padre nunca se queda inactivo. El padre nunca hace oídos sordos. Por eso dice del versículo 14 al 17 lo siguiente. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo, oíd Judá y todos vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, he aquí ellos subirán por la cuesta del Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Y decime, si yo hoy te digo que me nombres algún personaje de la Biblia, ¿se te cruzaría por la mente Jaasiel? ¿El nombre Jaasiel? No. Y muchas veces nosotros queremos ser reconocidos. Queremos que nos digan y nos alaben por lo que hacemos. Dios nunca busca que nosotros seamos glorificados. Fíjense que acá Jaasiel, quizás esta es la primera vez que escuchás el nombre, pero sin embargo, Dios le habla a su pueblo a través de este profeta. Este Jaasiel era un levita, descendiente de Asaf, un escritor de muchos salmos junto con David. Y el Espíritu Santo se apodera de esta persona. Fíjense, el Espíritu Santo trabajando ya en tiempos remotos. Y en otras palabras, el mensaje de Dios a este pueblo turbado, angustiado, desesperanzado, es: hijos, tranquilos,
papá se encarga. Papá se hace cargo de eso que vos no podés resolver. Porque cuando lo posible ya se nos escapa de las manos, si nosotros acudimos a Dios, empieza a actuar el Dios de lo imposible. El Dios que obra en nosotros. Y me encanta, porque en este relato Dios se pone nuestra camiseta. Ya no es su guerra. Quien me toca a mi hijo, me toca a mí. Dios les dice en otras palabras, yo te amo, yo te cuido. Si van por vos, vienen por mí. Que nadie se anime a meterse con un hijo de Dios. Porque quien se mete con un hijo de Dios, se las ve con el Padre. Y fíjense que le pide algo interesante. Ustedes quédense quietos y dejen que papá se encargue. Dejen que Dios obre. Dejen que su Padre obre y resuelva lo que ustedes no pueden. Y esto me llena de esperanza. Y me emociona entender y saber que tengo un Dios que se preocupa y se ocupa por mi vida. Que en medio de las dificultades, Él siempre está velando por mi bienestar. Que no importa qué sea lo que haya hecho, Él siempre está dispuesto a darme una nueva oportunidad. Y que a través de personas, Él siempre intenta hablarme y cuidarme. No peleéis, igual que lo que le dijo a Moisés en el desierto. Ustedes estén tranquilos, dejen que yo me encargo. Entonces en el versículo 20 dice, y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Tecoa se encontraba aproximadamente unos 16 kilómetros al sur de Jerusalén. Y hay dos palabras que se repiten y dos condiciones para que Dios obre. La primera, creed en Jehová. La segunda, creed en sus profetas. Creed en la palabra de Dios. Y muchas veces nosotros esperamos saber para después creer. Pero no es así. Primero hay que creer. ¿Pasa que estás necesitando un milagro en tu vida? ¿Necesitas que Dios irrumpa en tu casa, ahí en donde estás, y que las cosas empiecen a cambiar? No van a suceder a menos que creas en el poder de Dios. Y fíjate que cuando Israel, cuanto más prosperaba espiritualmente, también más lo hacía materialmente. Así que, ¿qué es lo que te está quitando el sueño? ¿Qué es eso que te está angustiando hoy? ¿Qué es eso que te angustia y que no te deja sonreír? Es momento de traerlos a los pies de Cristo. Es momento de entender que Él tiene que ser una prioridad en tu vida. Él tiene que ser una prioridad en mi vida. Cuando vos empezás a creer y a entender y a aceptar que Él es el Dios de todo, Él es nuestro protector y que nuestra fe es inquebrantable, entonces Dios empieza a actuar. Y Él no hace las cosas a medias. Porque fíjense cuál es el desenlace de la historia. Y voy a leer del versículo 22 al 24. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová voy a leer desde nuevo. Cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá. Y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud
y he aquí, yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Y ahora yo me pregunto, humanamente, ¿qué podrían haber hecho ellos para ganar la batalla, la guerra? Y haber desenvainado sus espadas, ponerse el uniforme de batalla, el uniforme de guerra, llevar sus arcos y sus flechas. Eso era humanamente lo que correspondía hacer ante una guerra. Podríamos decir lo que uno pensaría, lo lógico. Pero cuando vos empezás a servir a Dios, te empiezan a pasar cosas que no tienen lógica. Lo imposible se vuelve posible. Entonces, en medio de esta guerra, en vez de haber de sonido de flechas volando, en vez de sonidos chocando espada contra espada, en vez de escuchar sonidos de gente gritando, lanzas agitadas por el medio del aire, lo único que se oía eran alabanzas a Dios. Y saben, cuando vos ganás la primer batalla, que es entregarle tu vida a Cristo, el resto de las guerras son pan comido. No quiere decir que van a ser fáciles, pero seguro las vas a vencer. Porque Dios, cuando obra de manera radical y contundente. En medio de la guerra, mientras ellos se quitaban la vida entre ellos, los hijos de Dios estaban cantando alabanzas. Y no sé si a vos te pasa, pero a mí, por ejemplo, yo canto cuando estoy feliz. Y eso es lo que Dios te promete. Cantar en medio de la tristeza. Cantar en medio de la batalla. Qué fácil que sería nuestra vida si confiáramos un poquito más en Dios, ¿no? ¿Cuántos dolores de cabeza nos ahorraríamos si nuestra prioridad fuera poner a Dios en primer lugar? Si en vez de salir corriendo a utilizar nuestras fuerzas, a quien es al primero que acudimos sea Dios. Si en vez de correr hacia el otro lado, corriéramos hacia los brazos de nuestro Señor. Si confiáramos un poquito más en sus fuerzas y menos en las nuestras. Vimos por evidencia que Dios nunca deja solo a sus hijos. Dios nunca abandona a aquellos que lo ponen en primer lugar. Dios siempre está dispuesto a darte una mano amiga, porque Él te ama, te cuida y te quiere proteger. Tu parte, poner a Dios en primer lugar. Tu parte, confiar en que Dios puede. Tu parte, trabajar para dar a conocer al mundo que Cristo viene. Muchas gracias por acompañarnos en este programa. Como siempre te digo, hay una segunda parte que está a cargo del licenciado Rubén Am. No te la puedes perder y puedes acceder a través del siguiente link.